Buenos días chicos y chicas, espero que tengan un excelente inicio de semana. Continuamos con las clases de física para segundo medio A y B. Esta clase corresponde al día lunes 18 de mayo. Para el día de hoy tendremos como objetivo realizar ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recordando que este movimiento también abarca lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, o como también lo podemos conocer como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es una continuación de las clases o de la clase anterior y también abarca un poco lo que evaluamos en las actividades de verificación. Obviamente es importante que usted recuerde o tenga a la mano las fórmulas que se les indicó con que se trabajaba el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recordando que son 4 formulitas que tendríamos que tener a las manos. Sin embargo, yo voy a ir recordando a medida de que nos toque utilizarla cuáles son esas fórmulas necesarias. Entonces, como habíamos conversado, el objetivo de hoy va a ser realizar ejercicios para ir afianzando ese conocimiento con respecto a la resolución de los mismos. El primer ejercicio dice lo siguiente: una esfera que parte del reposo se mueve durante 8 segundos con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundos. Luego comienza a frenarse con una aceleración constante de menos 8 centímetros sobre segundos al cuadrado, hasta que se detiene. Y la pregunta es, ¿qué distancia recorrió desde la partida y durante cuánto tiempo se ha movido? Lo primero que siempre les indico, vamos a verificar que todos los datos estén en el mismo sistema, es decir, todo lo que corresponda a tiempo esté ya sea o todo en segundo, o todo en hora, o todo en minuto, dependiendo de las características del ejercicio. Y si estamos hablando de una unidad de longitud, tenemos que verificar entonces que todo lo que esté, o todos los datos estén en metros, o todos los datos estén en centímetros o en kilómetros, como les digo, dependiendo de las características del ejercicio. En este caso, todas las unidades de tiempo están en segundos, si se dan cuenta, y tenemos que las unidades que representan la longitud o están dentro, ya sea de la velocidad o la aceleración, están en centímetros. Entonces, por ende, no tengo que hacer ninguna conversión o ningún tren de conversión porque todo se maneja en el mismo sistema. Es importante que tenga esto súper claro porque en la actividad de verificación sucedió este tipo de caso donde teníamos velocidades, ejemplo, en kilómetros sobre horas y teníamos un tiempo en segundos y hicieron el procedimiento para sacar las operaciones o los cálculos. Entonces, allí es donde tuvimos ciertos errores. Entonces, por eso es importante que siempre verifiquemos el sistema de cada una de las unidades. Bien, otra cosa es que a veces tenemos datos que no los dice el enunciado, es decir, que no están expresados de forma numérica, pero podemos extraerlo como dato importante. Ejemplo, cuando nos diga que parte del reposo, significa que siempre la velocidad inicial en este movimiento entonces va a ser 0 metros sobre, en este caso, centímetros sobre segundos. Bien, entonces otra cosa, cuando nos hablan de velocidad constante, nosotros tenemos que imaginar o recordar, mejor dicho, la teoría que nosotros conocemos en dónde o en qué movimiento trabajamos con velocidad constante. Entonces, para que vayan más o menos teniendo una idea ahí y lo vayan pensando para más adelante. Vamos a ir extrayendo los datos. El primer dato que tenemos, como les indiqué, nos dice que parte del reposo. Entonces yo indico que tengo una velocidad inicial de 0 centímetros sobre segundos. ¿Qué otro dato tengo? Dice que se mueve durante 8 segundos. Es decir, que tengo un tiempo de 8 segundos con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo. Es decir, que tengo una primera velocidad de 10 centímetros sobre segundo. Dice que luego comienza a frenarse. Significa que la velocidad comienza a disminuir. Entonces va a tener una aceleración de 8 centímetros sobre segundos. Por eso este negativo, porque me está indicando que la velocidad va disminuyendo. Y me dice que se detiene, es decir, que cuando se detiene, la velocidad entonces, o la velocidad final en ese caso, va a ser 0 centímetros sobre segundos. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? La distancia y el tiempo. Perfecto, la distancia y el tiempo total.
Si se dan cuenta, que fue la pregunta que dejé anteriormente, ¿qué indica que sea una velocidad constante? Eso nos va a indicar que estamos en presencia entonces de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué hice este ejercicio? Porque en la actividad de verificación muchos ocuparon la fórmula de los movimientos rectilíneos uniformes cuando nos indicaban que había una variación de velocidad. Entonces, para aclarar, velocidad constante, movimiento rectilíneo movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando esta velocidad varía, que existe una aceleración, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para movimiento rectilíneo tiene su forma o sus fórmulas para movimiento rectilíneo uniforme, y para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también tiene su fórmula. Entonces no puedo ligar estos dos temas o estos dos conceptos cuando los voy a aplicar. Siempre hay que tener claro con qué tipo de movimiento vamos a trabajar. Perfecto, entonces vamos a hacer una gráfica aquí rapidito de qué sucede acá. Tengo una esfera, ¿sí? Esta esfera parte del reposo, es decir que aquí tiene una velocidad de 0 centímetros sobre segundos y se desplaza. Va a llegar a un punto, ¿sí? Ella se va a desplazar por 8 segundos con una velocidad constante. Significa que en este tramo vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando culminan los 8 segundos, ella comienza a frenarse, ¿sí? Hasta detenerse. Y en este tramo, ella tiene una aceleración de menos 8 centímetros sobre segundos. Ya sabemos que en este punto, cuando se detiene, la velocidad final entonces va a ser 0 centímetros sobre segundo. Entonces acá vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente retardado porque dice que la aceleración es negativa, es decir, que la velocidad va disminuyendo. Entonces esto es lo que sucede en el ejercicio, es decir, que tenemos dos tramos. Tengo que utilizar fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme para un primer tramo y fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado para el segundo tramo que tenemos acá. Para calcular la distancia total, primero tengo que calcular qué distancia recorrió en el movimiento rectilíneo uniforme y qué distancia recorrió en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado para poder entonces así tener la distancia total. Igualmente sucede con el tiempo. La ventaja es que para este tiempo ya sabemos cuánto duró en recorrer en movimiento rectilíneo uniforme porque me lo da el ejercicio, que son los 8 segundos, y simplemente me faltaría entonces calcular el tiempo que tarda en hacer el recorrido del tramo donde tiene un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Bien, vamos con el primer tramo, que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Para este caso, como tenemos movimiento rectilíneo uniforme, entonces sí vamos a aplicar las fórmulas de ese contenido, porque es una velocidad constante. ¿Cuál era la fórmula de ese contenido? Decía que la velocidad iba a ser igual a la distancia entre tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Por eso siempre hago como la aclaratoria. Entonces, ¿qué necesito calcular acá? ¿Cuánto recorrió en este tramo con este movimiento? Y hacemos el despeje entonces de la distancia. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad y tengo el tiempo. Entonces, al hacer el despeje me queda este tiempo que estaba dividiendo, pasa por el otro lado multiplicando, me queda que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Sustituyo los valores. ¿La velocidad cuánto es? Dijimos que en el primer tramo es de 10 centímetros sobre segundos por el tiempo que recorrió ese tramo, que sería 8 segundos, y hacemos la multiplicación. Pero como es estamos calculando la distancia, esto que me quede en una unidad de longitud, significa que este segundo se simplifica con este segundo, y al hacer la operación me queda 10 por 8, van a ser 80 centímetros. Ya tengo entonces la distancia que recorrió en el movimiento rectilíneo uniforme en el primer tramo. Ahora que debo trabajar el segundo tramo. Para calcular entonces la distancia del movimiento rectilíneo uniforme, en este caso retardado, porque sabemos que la aceleración es negativa como lo indiqué, vamos a calcular primero el tiempo que tardó en hacer ese recorrido, ¿sí? Y con eso nos vamos a ayudar con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
esta aceleración la tenemos, la velocidad final, dijimos que es 0 porque se detiene, y la velocidad inicial va a ser no la velocidad desde que partió el movimiento, sino desde que parte el segundo tramo. Entonces, cuando comienza el segundo tramo, ¿con qué velocidad llega a este punto? Con los 10 centímetros sobre segundo. Entonces, cuidado con la utilización de esos datos. Entonces, recuérdense que estamos trabajando este segundo tramo, por ende tengo que partir con los datos que tenga desde este punto. Entonces, de allí entonces voy a sacar la velocidad inicial. Bien, hago el despeje porque necesito el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración, porque este tiempo está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y esta aceleración que estaba multiplicando pasa para este lado, entonces dividiendo, quedándome de esta forma la fórmula. Sustituyo los valores, como les indiqué, la velocidad final es 0, ¿por qué? Porque se detiene, y la velocidad inicial para nosotros va a ser 10 centímetros sobre segundo, porque es la velocidad que tiene en el punto donde comienza a ser la variación de velocidad. Y la aceleración es 8 centímetros sobre segundo al cuadrado, manteniendo el negativo porque sabemos que es un movimiento retardado. Y hacemos entonces las operaciones. 0 menos 10, sabemos que nos va a dar menos 10 centímetros sobre segundos. Y ahora sí podemos hacer la división. 10 entre 8, sabiendo que entonces este centímetro se me simplifica con este, y un cuadrado, mejor dicho, uno de los 2 centímetros que tenemos en este cuadrado se simplifica con el que tenemos en la parte de arriba, y me va a quedar entonces que el tiempo va a ser igual a 1,25 segundos, teniendo entonces ya la unidad de tiempo. Ya tengo entonces la distancia del primer tramo y el tiempo que tardó en recorrer el segundo tramo. Bien, guardamos entonces estos resultados que tenemos por acá, porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Qué nos falta calcular del segundo tramo? La distancia que recorrió. Entonces, ocupamos la fórmula de distancia para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que si la revisan es la siguiente que tenemos acá, donde me dice que la distancia la puedo calcular multiplicando la velocidad por el tiempo, menos, ¿por qué el menos? Porque sabemos que es este menos que tenemos acá, de indicar que es un movimiento retardado, aceleración por tiempo cuadrado entre 2. Oídos, si yo cambio este negativo de una vez en la fórmula, no es necesario entonces que coloque el 8 cuando lo sustituyo en la aceleración con su negativo, porque ya lo estoy colocando en la fórmula. La otra forma es que usted deje esto tal y como aparece en la teoría, positivo, y cuando haga la sustitución de la aceleración sí lo coloca con su negativo, porque es la forma de que indique de que es un movimiento retardado. Bien, entonces de las dos formas va a dar el mismo resultado. Entonces sustituimos los valores. La velocidad inicial, 10 centímetros sobre segundos. Recuerden que esta velocidad inicial la tomamos 10 porque es desde donde parte ese movimiento. Por el tiempo, que fue el tiempo que nos dio, que tenemos acá, que es 1,25 segundos, menos la aceleración, que es 8, por el tiempo al cuadrado, que sería 1,25 elevado a la 2, y todo eso va dividido entre 2. Vamos a ir haciendo las operaciones. 10 por 1,25, haciendo las simplificaciones, me va a dar 12,5 centímetros, ¿sí? Porque este segundo se me simplifica con este segundo. Resolvemos la potencia acá, lo que tenemos elevado al cuadrado, que sería 1,25 elevado a la 2 me da 1,56 segundos al cuadrado. Recuerden que el cuadrado resuelve el número, pero debe quedar expresado en la unidad. Entonces, ahora sí podemos hacer la multiplicación en la parte de arriba, sabiendo que estos segundos al cuadrado se me simplifican, y me va a quedar que 8 por 1,56 es igual a 12,48 centímetros. Entre 2 hacemos esta división, 12,48 entre 2, y nos va a dar un valor de 6,24 centímetros. Y por último nos quedaría hacer la resta para poder encontrar entonces cuánto fue la distancia que recorrió en el segundo tramo, dándonos como valor 6,26 centímetros. Perfecto, pero yo necesito es la distancia total de todo el recorrido. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo una distancia 1,
que es estos 80 centímetros, que es del primer tramo, más la distancia que recorrió en el segundo tramo, donde fue un movimiento retardado, que son los 6,26 centímetros. Al hacer la suma para tener el total de la distancia recorrida, nos va a dar entonces que en ese movimiento recorrió 86,26 centímetros. Lo mismo sucede con el tiempo. Ya tenemos entonces la distancia total. Con el tiempo tenemos que en el segundo tramo recorrió 1,25 o lo recorrió en 1,25 segundos, pero el primer tramo lo hizo entonces en 8 segundos, que eso nos los daba ya el ejercicio. Entonces, para tener el tiempo total, sumamos estos dos tiempos y nos va a quedar entonces que todo el recorrido se hizo en un tiempo de 9,25 segundos. Entonces, de esta forma ya tendríamos la distancia que recorrió desde la partida y a su vez el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Avanzamos entonces en otro video para no hacerlo tan pesado.